tardes, yo soy David Barquero y nada, vamos a repasar las bases más sencillas, más iniciales del tema de la disección. Vamos a ver si... Vale. Este es el índice que vamos a seguir. Primero hablaremos de unos conceptos generales, luego seguiremos con las indicaciones de la disección, tocaremos el tema de los materiales necesarios, técnicas y pasos de la disección, unas consideraciones especiales y luego el apartado de formación. Iremos poquito a poco, pero ya veis que vamos a tocar muchos puntos iniciales que son básicos en estas técnicas. Como conceptos generales de la disección, pues esta es una técnica avanzada que nos permite hacer una resección en bloque de aquellas lesiones del tracto gastrointestinal, fundamentalmente en aquellas superficiales donde el riesgo de metástasis linfáticas sea bajo. Dentro de los pros de la técnica de disección, pues ya lo sabéis más o menos todos, pero pues es las tasas altas de resección en bloque, con bajas tasas de recurrencia local, un diagnóstico histológico preciso y con alta probabilidad de curación. Como contras, pues tenemos tanto el tiempo de duración, que son técnicas muy largas, el coste y que tiene pues más complicaciones que la mucosectomía, que sería un poco el enemigo amigo con el que lo comparamos. Así a nivel de tabla, para que os hagáis una idea, pues bueno, ya lo sabéis, pero la mucosectomía pues tiene la limitación fundamentalmente del tamaño, que a partir de los 20 milímetros es muy difícil que consigamos hacer una resección en bloque, aunque también hay que decir que aunque no lo hagamos en bloque, tenemos la posibilidad de rescatar las recurrencias, que son mayores en un porcentaje muy elevado en otras sesiones, pero esto es un punto a favor de la disección, que generalmente pues la resección en bloque, independiente del tamaño, se puede conseguir y su recurrencia local va a ser menor. Obviamente la disección va a salir perdiendo en cuanto a coste, tiempo, etcétera, etcétera, y tiene, como veis, mayores complicaciones. Pero aunque las complicaciones son mayores, recordar siempre que menos del 1% de estas complicaciones requiere un abordaje quirúrgico, es decir, que lo podemos solucionar también endoscópicamente. Así que es una complicación, bueno, que tampoco es algo tan grave. Más conceptos generales. A la hora de meternos en este campo de la disección endoscópica hay una serie de cosas que es importante tener en cuenta. Hemos de tener unos conceptos importantes, buenos, bien establecidos del diagnóstico óptico, porque la disección, como cualquier técnica, pues es muy chulo, pero donde vamos a obtener más resultados, más eficacia, si indicamos bien cuándo tenemos que hacerla. Y para eso hemos de hacer un buen diagnóstico. Y adaptar este diagnóstico óptico, histológico, lo que sea, al paciente. No es lo mismo intentar hacer una disección en una persona joven que una persona mayor, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, entonces es muy importante. También pues hemos de disponer todo el material que vayamos a poder necesitar, tanto para hacer la técnica como para solventar las complicaciones que podamos tener. Hemos de estar entrenados nosotros como endoscopistas, pero también tenemos que mirar un poquito a nuestro alrededor. Hemos de tener un equipo de patólogos que sepan interpretar lo que le vamos a enviar y un equipo de cirugía que nos pueda dar soporte en caso de que tengamos complicaciones, porque esto no es algo que hagamos nosotros solos, necesitamos de que todo el equipo de alguna manera reme en la misma dirección, ¿vale? Esto sería el apartado de conceptos generales. Ahora, como indicaciones, veréis que vamos a ir un poquito repasando tramo a tramo y luego yo, pues como soy más práctico y pragmático, os digo un poco mi resumen. Como indicación global ya lo veis. Lesión neoplásica con bajo riesgo de metástasis linfática, pues es el campo de actuación de la disección. A nivel del esófago, pues las indicaciones que tenemos aprobadas, pues ya lo veis, son los carcinomas escamosos de más de 1 centímetro. Obviamente, como decimos, bajo riesgo de metástasis linfática, por lo tanto no hemos de pensar que vaya a haber una invasión submucosa profunda y con la característica de que en función de si es circunferencial o no por el riesgo de estenosis, pues en estas situaciones podemos o no podemos indicar una disección. Y en el esófago de Barrett, pues aquellas lesiones de más de 2 centímetros, fundamentalmente que creamos que no vamos a poder abordar con mucosectomía o porque están situadas sobre zonas cicatriciales o fibróticas. En estómago, pues el resumen fundamentalmente, ya sabéis, de las guías japonesas, pues tiene una serie de indicaciones absolutas, expandidas, relativas. Entonces, bueno, las tenéis aquí, pero yo ya casi me iría fundamentalmente al concepto general de si lo podemos resecar en bloque con una mucosectomía, tengámoslo en cuenta. Si no lo podemos hacer, tenemos que pensar en la disección y recordar
que muchos de estos pacientes entrarían en el grupo de la indicación relativa. Es decir, tenemos muchas veces pacientes que a lo mejor no tienen una indicación absoluta o relativa de disección, pero que el cirujano no lo puede o no lo quiere operar porque es muy mayor, porque tiene mucha comorbilidad, etcétera, etcétera, y van a venir a buscaros. Y os van a plantear, ¿podemos hacer algo a nivel más endoscópico? Y yo creo que va a haber muchos pacientes que se van a escapar de estas indicaciones tan específicas y que van a caer en el último grupo y que a lo mejor os tenéis que ver en la situación de tener que abordar un abordaje endoscópico para estas lesiones. O sea que los tendréis que tratar individualmente con cada paciente y con cada caso concreto con el cirujano. A nivel del duodeno, esto sí que es una cosa que ha ido cambiando. Al principio se contraindicaba el abordaje por disección de lesiones duodenales, ahora ya pues, se ha ido, a medida que va ganando experiencia, se ha ido abriendo un poquito la veda y sí que se aconseja que, bueno, que en casos de manos expertas en centros de referencia se podría plantear la disección de lesiones a nivel duodenal. Y en el colon, pues en general, pues aquellas lesiones que sean más de 2 centímetros, en las que sospechemos que puede haber una invasión submucosa superficial basándonos en estos criterios, ¿no? La morfología deprimida irregular, pues nos lo podemos plantear también la disección. También en aquellas lesiones que previamente se hayan tratado con técnicas convencionales. Y de paso, pues aquí entra el tercer punto, ¿no? Que ya se hablará mañana, que es el tercer espacio, ¿no? La disección endoscópica nos ha abierto la posibilidad de manejar el tercer espacio y aquí pues, podemos hablar del POEM, de los tumores subepiteliales, etcétera, etcétera. El colon, que probablemente es donde en nuestro medio nos vamos a encontrar más casos, pues esta tabla que yo hice un poco a modo de resumen, lo que viene a decir básicamente es que contra más grande va a ser la lesión y más plana e irregular sea, más probabilidades tenemos de que la lesión tenga invasión de la submucosa. Tanto es así que lesiones granulares homogéneas de más de 2 centímetros van a tener un riesgo de invasión linfática del 2%, si son irregulares del 12%, y si son planas, no granular, irregulares, puede llegar hasta el 42%. Por lo tanto, contra más plana, más irregular y más grande, más posibilidades tenemos de acertar si hacemos una disección endoscópica. Revisados los conceptos generales y las indicaciones, vamos a revisar qué material necesitamos para meternos en este berenjenal, ¿no? Lo primero, siempre, si podemos, endoscopios los mejores, los que tengamos mejor, con mejor resolución. Si nos dan la opción de magnificación óptica, mejor. Nuestros mejores endoscopios. Hemos de trabajar, obviamente, con CO2, con bomba de limpieza, bomba de agua dedicada, con un equipo, un electrobisturí que nos permita hacer estas técnicas y luego otra serie de ítems, de materiales que necesitamos que son muy útiles, que no son tan caros. Por ejemplo, los capuchones. Ya lo probaréis mañana y seguro que muchos ya lo habéis probado, pero es una cosa pues, que es realmente barata y que te va a aportar muchas ventajas. Estabilidad, poder manejar una hemorragia, poderla parar y poder mirar con calma, entrar mejor en el espacio submucoso. Los capuchones son muy necesarios. Más cosas que necesitamos, obviamente electrobisturí. Como ya sabéis, pues los nuevos electrobisturís pues son generadores de alta frecuencia que lo que hacen es detectan los cambios de impedancia del tejido y van adaptando la corriente que transmiten a nuestro bisturí o lo que estemos utilizando, ¿no? Entonces hay varios tipos, varias casas, los que tenemos más experiencia son Herbe, que es lo que vamos a trabajar aquí, también los de Olympus tienen también mucha experiencia. Y así como concepto, que sepáis que un poco los modos de corte, lo que sería el color amarillo, lo que van a provocar en el tejido es una elevación de la temperatura intracelular que va a generar una chispa, ¿no? Que es esta explosión de vapor. Sin embargo, los modos de coagulación lo que hacen es deshidratar y secar los tejidos al elevar la temperatura y no van a generar chispa. Esto es de manera general, porque ahí por ahí tengo a Miguel que me está mirando, que algunos modos de coagulación pueden generar chispa, pero esto lo dejaremos para Miguel. Entonces, así como vamos a trabajar con Herbe, vais a ver, y os he hecho aquí un pequeño resumen, que si me equivoco, pues Miguel me puede corregir. Dentro de los modos de corte tenéis estos tipos de modos, que es lo que vamos a poder trabajar. De arriba a abajo pues serían los modos AutoCAD, son los de más corte con menos coagulación, y hacia abajo pues son cortes con mayor coagulación y un apartado especial pues recibe el EndoCAD, ¿no? Que es
este sistema que todos utilizamos, en el que en función de cómo lo programemos, pero lo que va a generar es una coagulación con puntos de corte, ¿vale? Y esto se va a ir adaptando a la resistencia un poco del tejido. En cuanto a los modos de coagulación, pues tenéis desde el soft al precise. El soft, curiosamente, a que el nombre siempre nos engaña, es el modo de coagulación más profundo, es el que más profundiza, por eso hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo, por el tema del síndrome de postpolipectomía. Y pues luego tenemos el forzado, que es el que habitualmente utilizamos para el tema de los vasos, y los otros que ya probaremos durante estos días, pero el que probablemente nos ofrezca el Bio 3, que es el que no tenían los antiguos equipos de Herbe, pues es el Precise, que es un modo que si lo podéis probar estos días yo creo que os va a gustar mucho, porque tiene una coagulación bastante interesante que no carboniza, con lo que el campo no te lo ensucia, y también por sus características permite ir haciendo una disección, o sea que combina un poco lo mejor de las dos cosas, y yo creo que puede ser muy interesante que lo probéis estos días. Aquí veréis la referencia a este artículo que es de este año, que es muy interesante, lo podéis descargar o ya os lo pasaremos si queréis durante el curso, donde se hacen se repasan una serie de ítems importantes que podéis verlo con detalle y con calma en casa, que están muy bien, ¿no? Aquí en este caso hablan de los electrobisturí, de los distintos tipos, tanto de Herbe como de Olympus, y os ponen ahí los settings recomendados según lo que vayáis a hacer. Luego, obviamente, los podéis cambiar según vuestras preferencias, pero tenéis una orientación que a veces uno en sala no sabe si poner un ítem u otro, o te lo preguntan, pues esto es un buen punto de partida, ¿de acuerdo? Más material necesario, las sustancias de inyección. Como ya sabéis, la disección submucosa, pues su base es que hemos de hacer una elevación, ¿no?, del plano submucoso para poder trabajar. Hay muchas sustancias que se pueden utilizar, cada una con sus pros y con sus contras. Os he puesto aquí una serie de cosas que ya sabéis, cosas básicas, ¿no?, que no hemos de inyectar a través de la lesión, hemos de intentar hacerlo de manera paralela a la capa muscular y no perpendicular para no producir ningún tipo de complicación, pero lo principal de las sustancias que vayamos a utilizar es que deberíamos buscar aquella pues, que sea más fácil de obtener, que sea más segura, más barata, etcétera, etcétera. En este sentido también hay muchas sustancias que también aquí tenéis recogidas, pero yo creo que aquí el sistema que vais a utilizar, que es el sistema de hidrodisección, nos permite simplificar mucho, porque al final probablemente la mejor sustancia en cuanto a precio, en cuanto a seguridad, en cuanto a accesibilidad es el suero. Obviamente es la que menos dura, pero en el sistema de hidrodisección vais a poder ir eligiendo en qué momento queréis poner ese suero, con lo cual ese problema de la temporalidad lo vais a poder solventar. Pero que sepáis que hay muchas otras sustancias en función de cómo trabajéis, cada cual con sus pros y con sus contras. Más material. Habitualmente en la sustancia que elijáis vamos a poner un colorante porque nos va a ayudar a ver bien esta capa submucosa, que puede ser pues ácido azul de metileno, índigo, que es el que habitualmente utilizamos, y nos va a ayudar a visualizar un poquito mejor el plano. Hay algunos compañeros que utilizan también una dilución de adrenalina, pero esto no hay ninguna recomendación ni a favor ni en contra. Nosotros no estamos a favor, no la utilizamos, pero hay compañeros que sí y les puede ir muy bien. Que sepáis que se puede añadir, pero en principio no haría falta. Más material, bisturís para aburrir. Tenéis bisturís para aburrir, hay muchos tipos, muchos modelos. Aquí podéis ver una foto de todos los modelos que hay, pero al final, pues que sepáis que hay bisturís que dan opciones de marcaje, de inyección, de incisión, de disección, de hemostasia, unas cosas sí, unas cosas no. Hay unos que tienen la punta aislada, ¿no?, para no hacer una perforación y poder hacer un corte a ciegas, hay otros que no. Hay de muchos tipos. Ya os avanzo que como norma general no se recomienda ninguno por encima de otro. Aquí basa mucho con cuál has aprendido a hacer la técnica. Pero en este sentido, pues también este artículo pues está muy bien porque nos clasifica todos los tipos de bisturís que tenemos, tanto los que están aislados como no, y veis en las columnas, pues también os ponen para qué sirve, ¿no? Para el marcaje, para la incisión, por si lo queréis tener recogido. Nosotros utilizaremos estos días los bisturís de Herbe, que como veis en la columna del medio,
voy a probar el boli que dicen que funciona. Pues sí. Pues funcionan para cualquier sitio y nos sirven para todo, para marcar, para inyectar, para cortar y para hacer hemostasia. Muy bien. Así, bueno, aquí lo que decía es lo que os avanzaba al final, ¿no? Que la ESG no recomienda ninguno por encima del otro, pero sí que hace una pequeña recomendación en cuanto a la longitud del cuchillo. Como veis, la recomendación es fuerte, pero la evidencia es baja. O sea, que un poco lo que queráis, pero sí que como norma general pues dice que el bisturí es mejor que no sea, como veis aquí, que no veo muy bien, que sea más corto en los sitios donde hay más riesgo de perforación. Esófago y duodeno te recomienda que la longitud del cuchillo pues sea menor que en otras zonas más seguras, ¿vale? Pero en cuanto al tipo de bisturí con el que os sintáis más cómodos. ¿Más material que necesitamos? Pues pinzas de hemostasia, clips, ovesco, material de tracción, hilos de sutura, gomitas de dentista y dispositivos de sutura. Entonces, dentro de las técnicas de tracción, también la ESG nos recomienda que, bueno, que es algo que tenemos que tener en cuenta porque nos puede acelerar el proceso de disección y ayudar en algunas situaciones complejas en las que nos cueste encontrar este plano en la submucosa. Y yo creo que en el vídeo vais a ver un poco, ahora os lo pondré, la utilidad de las tracciones. Como veis hay varias formas, en este caso hacen una tracción en esta primera foto, ¿no? de un clip con un hilo de sutura, que lo que hacen es poner en un lado del flap que queramos elevar y desde fuera pues tú al traccionar vas a levantarlo, ¿no? Como se puede ver, para poder entrar mejor en la submucosa. Pero aquí hay distintos inventos, puedes hacerlo con estas gomitas de dentista o dentro así en un lado y el otro del flap para intentar poder entrar en la submucosa. Entonces aquí por ejemplo tenéis un vídeo. Vale, perfecto. Aquí veis cómo hemos hecho lo mismo, ¿no? Un clip en el flap y al levantarlo pues el espacio submucoso pues se vierte mucho mejor y depende en qué zona estés, pues esto te va a quitar mucho tiempo, no te van a salir tantas canas y además vais a acabar antes, ¿vale? Vale, entonces después del material vamos a hablar ya de las cosas más técnicas de la disección. ¿Cómo lo hemos de hacer? Las recomendaciones y las fases serían pues las que veis aquí. Primero vamos a hacer un marcaje de la lesión por fuera, 2-5 milímetros de la lesión para ir cortando por fuera de estas marcas. Inyectaremos en la submucosa la sustancia que hayamos decidido, con el colorante que hayamos decidido. Empezaremos a cortar e iremos a este plano de la submucosa para ir disecando poquito a poco. También es importante que penséis en cómo vais a procesar la muestra. Habéis de hablar con vuestros patólogos para ver cómo quieren recibir la pieza. Y por último, siempre comentamos el tema de la localización de dónde vamos a trabajar. La localización yo creo que forma parte del programa preliminar que tienes tú que tener en tu cabeza a la hora de programar la disección que vais a hacer. En cuanto a tiempo que necesitas, material que vas a utilizar, problemas que puedes tener, todo esto lo tienes que tener en cuenta antes para que durante la técnica tengas menos factores de estrés y de pensar en ellos, ¿no? Pues hemos de saber, pues, como veis aquí en esta tabla, que si trabajamos en el esófago, pues vamos a encontrarnos una serie de características, ¿no? La orientación va a ser buena, nuestra movilidad va a ser limitada, es posible que las maniobras de tracción no vayan a ser posibles y vamos a tener poco sangrado, pero mucho riesgo de perforación. Al revés del estómago, pues como veis, por su distribución anatómica, por cómo es el estómago, pues nos vamos a orientar con más dificultad, no podremos mover muy bien, traccionar muy bien, pero tenéis que saber que el estómago sangra mucho. Y el colon, depende. Se podría resumir esa columna en depende. Depende de dónde estemos, etcétera, etcétera. Pero esto lo has de tener en cuenta antes de ponerte a la disección para prevenir qué puede pasar. Al igual que la localización, no es lo mismo hacer una disección en el cardias, que tendrás que trabajar en retro y será la muerte, que trabajar a lo mejor en el recto. Entonces, pues también es bueno que, y más al principio, yo creo que tengas en cuenta dónde vas a trabajar para prever si te va a costar más o menos y programar las cosas con tiempo y que estés tranquilo, ¿vale? Y esto también va a servir en tu proyección y en lo que vas a ir haciendo, ¿no? Pues cuando tengas experiencia en una zona podrás pasar de manera arreglada a otra que sea más difícil, etcétera, etcétera.
Aquí veréis algunas fotos de los pasos que hemos hablado, pues marcaje de lesiones. Luego a la hora de la incisión o corte pues hay distintos planteamientos, puedes hacer incisión circunferencial, como veis aquí en esta imagen, puedes hacer la técnica de pocket, de bolsillo, ¿no? Que veis aquí. Diferencias, bueno, la circunferencial te quedas como muy tranquilo de que ya has hecho la periferia, pero la lesión tiene la mala tendencia de irse hacia el centro y cuando quieres inyectar en la submucosa, pues este líquido que estás inyectando va a fugar y te va a ser más difícil a lo mejor entrar en la submucosa que si consigues hacer un bolsillo. Entonces son cosas que pueden venir bien, depende del caso. Igual que la tunelización, como veis aquí hay un ejemplo en el que es un esófago, donde aquí el compañero pues hace un abordaje primero distal, luego oral, tuneliza en esta zona y finalmente lo que hace es cortar los márgenes. En el esófago pues, la técnica de tunelización es muy útil. Aquí veis el plano, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar mañana con los cerditos, mucosa por abajo, capa muscular y este es nuestro plano de trabajo. La zona azul, de ahí el índigo nos va muy bien. En este sentido, pues también la ESGE hace una recomendación que nos dice que casi siempre pues, el abordaje por circunferencia en esófago y en estómago va a estar bien. Sin embargo, pues en esófago nos recomienda generalmente el túnel y en el colon, si no vamos a utilizar un método de tracción, pues ya nos aconseja que intentemos hacer un pocket. Sí que añadiríamos el tema de la disección underwater, seguro que todos habéis hablado de la mucosectomía underwater, pues un poco también se puede utilizar en la disección porque también tiene sus ventajas. Como veis, como magnifica un poquito, pues siempre nos va a permitir ver mejor todo, también disipa un poquito la corriente, hay menos riesgo de que esta corriente penetre en profundidad y tiene también sus ventajas y nos puede ayudar. Y por último, dentro de las técnicas, a lo mejor también habéis ido oyendo últimamente el tema de la disección intermuscular, que esto, pues básicamente, sobre todo se ha empezado a hacer con lesiones rectales, con mucha fibrosis, ¿no? o T1s un poco avanzados, en los que hacen una disección también de la capa circular, dejando la capa longitudinal, y bueno, de alguna manera, pues aseguran más que el margen vertical pues lo puedas analizar bien, pero aún no queda muy claro esto qué utilidad va a tener. Pero bueno, es otra cosa que en la técnica y pasos pues está bien tener en cuenta. Procesamiento, como decía, ¿cómo lo vais a enviar? ¿Con qué agujas? ¿En Porispan? ¿En corcho? Todo esto tenéis que hablarlo con vuestros patólogos para que pues, no haya ningún inconveniente y que reciban la pieza de la manera que ellos les venga bien. Entonces, os había puesto un vídeo, pero para no alargarlo, yo creo que lo veremos ya más mañana. Entonces, otra cosa importante, que por eso están consideraciones especiales, que os lo encontraréis mañana, sobre algunas cosas concretas. El tema de la hemostasia. Bueno, pues en este aspecto la verdad que este artículo está muy bien porque como veis el riesgo de sangrado por disección no es bajo y en algunas zonas, como veis estómago y duodeno, pues puede ser muy alto, ¿no? Entonces uno se plantea si tiene que hacer algún tipo de actuación profiláctica. En cuanto al IVP, como veis aquí, que es uno de los puntos que toca, la ESGE sí que recomienda el uso pre y post, sin que quede muy claro la dosis, pero en todas las disecciones esofágicas y gástricas. En cuanto al tema de la coagulación de vasos, también te recomiendo hacer la profilaxis de la coagulación de los vasos de la escara en estómago. En el resto de zonas no lo aconseja, queda un poco a manos vuestras, pero en el estómago al menos sí que lo recomienda. ¿Qué más os quería decir? También el tema del cierre importante, ¿no? Que uno se plantea si tiene que cerrar o no una escara, igual. También recomiendan que las únicas escaras que deberíamos cerrar serían las duodenales por su riesgo de hemorragia. El resto, estrictamente, no sería necesario, ¿vale? Consideraciones especiales también, aparte de la hemostasia. El tema de las estenosis. En la disección pueden pasar como complicaciones que tengamos estenosis. De manera global es muy poco frecuente, pero cuando el defecto que hacemos, como veis aquí, en el esófago más del 50% de la circunferencia, en algunas zonas del estómago, en el colon, pueden ocurrir. Y contra esto tenemos que tener un plan. De manera general, lo que recomienda la ESGE también es que cuando creamos que va a hacer una estenosis, una disección, sobre todo en esófago, sí que se aconseja el uso de corticoides, triancinolona en la submucosa de la escara, incluso oral,
y lo que sí que está claro es que también te aconsejan que tú preveas si esto va a ocurrir, programar al paciente de manera ya preventiva para hacer una revisión y empezar un programa de dilataciones si fuera necesario. ¿Cómo? Probablemente lo que se aconseja es con balones de dilatación, pero bueno, hay distintas opciones, hay quien coloca una prótesis, etcétera, etcétera. Pero tenéis que pensar en que la estenosis puede ser una complicación que tengáis. Otras cosas así que os comentan, el tema de la cierre de la escala ya lo hemos hablado, el tema de los antibióticos. No se recomienda de rutina, pero sí que os advierto una cosa, que cuando hagáis disección en recto, sobre todo si estáis muy cerca del margen anal, muchas veces lo que puede ocurrir es que haya un paso, ¿no?, del contenido fecal a través de las hemorroides a vía sistémica directa, y es muy habitual que veamos bacteriemias. Si el paciente lo llevamos nosotros y estamos con él en todo momento, no hay problema. Pero puede pasar que esto ocurra por la noche, llamen al de guardia y se genere una cascada de iatrogenia, que puede incluir que si hemocultivos, TACs, que avisen al cirujano y se puede complicar. El dar o no antibiótico profiláctico quizá no lo elimine al 100%, pero puede ser una cosa recomendada a tener en cuenta en estas lesiones rectales para evitarnos sustos, ¿vale? Y ya por último, la formación. En la formación, lo primero que os ponga de las recomendaciones de la ESGE, porque cuando acabemos son un poquito deprimentes, es que son consensos de expertos. Yo creo que un poco lo que sería la situación ideal, idónea, maravillosa, mundo feliz, pero no siempre se puede conseguir. Sí que hay unas cosas que yo creo que son básicas, como aquí os pone, pues que tengamos práctica en diagnóstico avanzado, una cierta experiencia en endoscopia terapéutica y sus complicaciones, que tengamos conocimientos teóricos de la técnica, que uno haga formación con expertos, formación, congresos, lo que sea, ¿no?, tener un poco la parte académica, y que luego, como todas las técnicas, empecemos observando al lado de alguien que conozca la técnica y nosotros asistiendo. Esto tiene todo el sentido del mundo. Aquí vemos a Alfredo, que ya estaba en ello hace unos años. Yo también con menos canas. Aquí creo que hay algunos más, Álvaro que está por ahí fugado, por ahí también creo que está Fran, escondido en algún sitio, Felipe. Bueno, pues asistir a estos cursos está bien para ir aprendiendo todas estas cosas. Y ya cuando pasemos a empezar a hacerlo nosotros, que es lo que vais a hacer mañana, pues recomiendan empezar en modelo animal, ex vivo o vivo, y te recomiendan que no pasemos al ser humano hasta que al menos acumulemos 20 casos en modelo vivo. Como decía antes Ana en el inicio, importante este punto, que te recomiendan que los últimos 10 casos que no hayamos tenido perforación, la resección al menos en los 8 haya de ser en bloque. Y esto es para poder pasar a modelo humano tutorizado, con alguien que te ayude, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué recomienda la ESGE? Recomienda que empecemos con lesiones abordables de menos de 3 centímetros en zonas que no sean difíciles, antro o recto, y que nos ayude alguien que esté a nuestro lado con mayor experiencia. Una vez iniciado esto, el primer punto ya veis que es complejo. Tenemos que intentar mantener 25 casos anuales que se pueden completar con modelo animal. Por eso decía que las recomendaciones son muy bonitas, pero que no siempre es fácil de cumplir. Y a partir de aquí, y esto los que ya sea vuestra primera vez, ya os animo a que empecéis, que llevéis un registro, incluso de los animales. En el registro tenéis que apuntar todo esto que aquí ponga, pues el tipo de lesión, el tamaño, en qué localización, cuánto hemos tardado, si hemos hecho complicaciones, si no, para que vosotros tengáis un poco vuestra trayectoria, ¿vale? Y finalmente, pues lo que te dice la ESGE, que para que nos consideremos competentes, que esos son estos datos que daban al principio, ¿no?, que saquemos las lesiones en bloque más del 90%, R0 de 80-85, con tasas de complicaciones bajas, pues que tengamos acumulado estos números que ya de verlos dan un poco de susto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los conceptos generales de la formación pues son buenas que los tengamos y que esto es al menos unas reglas del juego interesantes, pero bueno, yo creo que hay que intentar adaptarlo un poquito también a nuestra realidad y a lo mejor con menos casos, si tienes a alguien cerca que te pueda ayudar o con mayor experiencia, pues se pueden ir consiguiendo esta N y esta experiencia poquito a poco, ¿vale? O sea, no os desaniméis, que se puede.
Y finalmente, pues nada, concluiría que la disección pues es una técnica compleja, que es muy importante que recordéis siempre la indicación. Esto no es para que nos salga la disección y quedemos todos contentos. Hay que recordar que siempre hay que intentar buscar el beneficio del paciente, esto es lo principal. Hemos de dotar a nuestras unidades de todo el utillaje que necesitemos y sabiendo que además esto va a tener repercusión positiva en la unidad, tanto a nosotros, porque vamos a hacer mejor endoscopia, como a nuestros compañeros, porque vais a aprender muchas cosas que son muy útiles para la endoscopia del día a día. Y nada, y seguir formando con ganas, con hacer cositas y aplicar un poco el sentido común, ¿vale? Y ya estamos.